Que el Señor les bendiga esta tarde o esta mañana cuando usted mire este video. Estamos aquí para compartir una palabra que creemos que va a ser de mucha edificación para ustedes. Una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones y es acerca de la influencia en los jóvenes. La influencia que los jóvenes tienen en esta humanidad o en este mundo, en las circunstancias donde nos vivimos. Para eso tenemos una palabra en Mateo 5:13 y me gustaría que usted también pueda buscar en su Biblia. Mateo 5:13 se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Está hablando acerca de la sal que somos nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y ahora seguimos una vida en camino con Jesús. Entonces nosotros somos la sal de la tierra. Y la palabra dice y nos enseña de que somos la sal porque nosotros tenemos algo diferente. La diferencia que está en el mundo es de que ahora nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y es por eso que la Biblia nos llama que somos la sal, porque nosotros vamos a poder llevar una palabra de aliento a la persona que no conoce de Jesús. Nosotros vamos a poder llevar una palabra de consolación, una palabra de amor, una palabra que la persona allá afuera necesita. Y principalmente los jóvenes. Ustedes jóvenes son de gran influencia para la humanidad. A todo su alrededor ustedes pueden ser de una gran influencia de que muchas personas, muchos jóvenes, muchos adultos puedan conocer a Jesús. Porque la sal que habla en esta porción de la palabra está hablando acerca de joven, adulto, anciano, niño, de toda persona. No hay edad, no hay posición social, nada, sino que somos uno en Cristo, dice la palabra, y es allí donde se cumple de que somos nosotros restaurados y somos esa sal que el mundo necesita, ¿verdad? Amén. 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 Sí, y podemos ver también de que la sal, aquí la palabra nos compara con la sal, de que nosotros somos la sal de la vida, de la tierra, perdón. Entonces podemos ver que la sal en lo que es en lo físico se utiliza en muchas maneras importantes, como por ejemplo la sal la usan las personas, hay personas que usan la sal para la tierra, pero la usan también para la carne, también para que la carne se preserve, no se arruine, no se eche a perder. Entonces la palabra nos dice de que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos lo que podemos hacer de que en lo espiritual muchas personas permanezcan en Dios, no se echen a perder. Amén. Y algo que me llama la atención, este pasaje lo he leído muchas veces y ahorita que lo estamos leyendo me llama mucho la atención esto. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si pueden captar algo importante aquí. Si la sal se desvanece, yo me hago esta pregunta: ¿de qué manera se puede desvanecer la sal? Aquí se está refiriendo a que la sal tal vez pierde el sabor, o si la sal está siendo insípida. ¿Ustedes qué piensan de qué manera la sal se desvanece? Son muchas las maneras de cómo la sal se puede desvanecer. Entonces ustedes pueden pensar alguna de las maneras como se desvanece la sal. Con el agua, ¿no? Creo que También con el agua, sí, pierde el sabor. ¿Alguna otra manera? En lo espiritual hay muchas maneras como se desvanece la sal. En un joven cristiano hay muchos factores que pueden traer en un joven a que la sal se desvanezca. Entonces les doy la parte a ustedes si pueden
concluir con alguna. Bueno, yo pienso que a veces la sal, o más bien ese potencial que Dios ha puesto en nosotros como jóvenes, se desvanece o se echa a perder cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de orar a Dios, cuando dejamos de rendirnos a Dios. Y me gusta un pasaje que lo quiero compartir en Segunda de Crónicas 29:12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Eso quiere decir, hasta hay una alabanza, ¿verdad? De ese versículo. Eso quiere decir de que en Dios está la fuerza. A veces ustedes como jóvenes, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Tendemos a caer en una debilidad, o tendemos a no tener fuerza, porque los jóvenes, aunque se vean jóvenes, yo sé que ustedes también pierden a veces la fuerza, que no quieren seguir o que quieren parar de hacer lo que están haciendo para Dios, y la fuerza se les va. Pero aquí la palabra dice de que Dios tiene las fuerzas para nosotros. El poder de Dios es el que nos ayuda a hacer influencia para los demás. El poder de Dios es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir y podamos ser de bendición para muchas otras personas que lo necesitan, ¿no? Amén. Sí, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para poder ser sal, para poder tener ese sabor. Miramos de que la sal es la que le da el sabor a la comida muchas veces, y necesitamos el poder de Dios para poder ser sal. Algo que yo compartía con una joven de la iglesia, que está una joven cercana a ahorita, estábamos bromeando con esta joven y fue un tema del trabajo, ¿verdad? Yo creo que tú te acuerdas de ese tema, del trabajo. Que me dice esta joven: no, pero yo no trabajo, me dice. Y entonces yo me quedé meditando en esta palabra, y en realidad hoy en día quienes trabajan más son los jóvenes. Hoy en día los jóvenes son los que hacen mucho trabajo. Los jóvenes estudian, aparte de que estudian, un joven cristiano tiene que ejercer su cargo en la iglesia también. Un joven cristiano tiene que también en el hogar ser partícipe de los quehaceres en el hogar también. Entonces, los jóvenes necesitamos el poder de Dios, necesitamos agarrarnos de ese poder de Dios, porque el joven tiene mucho trabajo, el joven tiene mucha fuerza, pero así también tiene mucho trabajo también que hacer en la vida. Nota algo que desvanece la sal, y me preocupa mucho más que todo en estos tiempos. Algo que desvanece la sal hoy en día es el enfriamiento. La mayoría de nosotros los jóvenes estamos en casa, y por tener esa energía, esa fuerza, muchas veces queremos hacer muchas cosas. Esa energía que tenemos acumulada de que no vamos a la escuela, o que no vamos a trabajar, o que no hacemos muchas cosas que hacíamos normalmente, esa energía pues se tienden a irse por otras líneas, como por ejemplo videojuegos, o fútbol, o divertirse, y muchas veces la sal se empieza a desvanecer cuando el enfoque es fuera de lo que es de Dios. No digo de que esto es malo, no, de ninguna manera, sino que lo malo es de que hay una distracción, y es en esa distracción que la sal se empieza a desvanecer. Amén. Amén. Now, going on with what Josman said, I really like the fact that he really emphasized the situation that we're going through right now, that due to this pandemic and this stay at home, many of us as youth have been focusing on different things other than the daily things that we would be focusing on, like church, school, some social life, and now we've been more focused maybe on things like he was saying, sports or
things that we call fun, and we don't really know that the only emphasis that we should be doing during these times is trying to get closer to God and not getting colder. But these times are the times that we should be trying to get closer to God, building a relationship with Him, instead of trying to have fun. Like, we see that we're going through a pandemic, and it's like we're trying to not ignore it, but we're trying to focus on other things that are not as important, like God and a relationship with Him. And yeah, now going back to the word influence, the meaning that I thought that came up to my mind at first was promoting or advertising. Like in commercials, you see people advertising something. I see that as influencing. They're influencing you to be like them, or in this case, increase sales or public awareness. I believe God sent us to this world so that we could be advertisers to spread His word. And mostly as young people, we have a lot of work to do, not only with like actual work and social life and stuff like that, but we're talking spiritually. We have a lot of work to do with ourselves, with our families, and trying to grow spiritually a lot. Like Hermana Carolina said in Matthew 5, I'm going to read verse 14. It says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives light to all of those who are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." As the Bible says, we cannot hide the light that God gave us. We were literally put on this earth to show that He is the light of the world and to spread His gospel, and in order to glorify His name. It is our job to continue that advertising that I'm talking about, to be an influence to those who do not know the Word of God and are lost. They're youth, but they're lost, and they don't know what it is to have a relationship with God, what it is to have that peace in their lives and their homes. And they seek something like that. They're youth, and we all have problems, we all have situations where we feel like we have hit rock bottom. And we know that the only solution to this is God, getting help from God. We are called to be leaders and not followers. In Matthew 7:18-20, it says, "Just as good trees cannot bring forth evil fruits, neither can a corrupt tree bring forth good fruits." If we set a bad example to the youth or any person in the world, we shouldn't expect for a good outcome, or vice versa. The fruits that we give are like the people that we influence, the people that follow our steps, the people who see our testimony. The people that see our testimony, they see that we are not like the others in the world. And you shouldn't be afraid to show that you are a son or a daughter of Christ. It's not something to be ashamed of. Set a good example, then we will positively influence the people and the lives around us. We are God's children, and we are set apart from anyone else in this world. We are called to be different and to not blend in with anybody else. So it's okay to feel like you're outside of the crowd or you don't fit in, because God didn't create you to fit into the rest of the world. He says that the world isn't our home, so we shouldn't make it our home by by focusing on things that don't really matter, such as economical benefits or economical status or social status. So things like that don't really matter here. And this verse is the one that I really like the most. It's Psalms 1:1. It says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the Lord, and in His law he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth his fruit in his season. His leaf also shall not
wither, and whatsoever he does shall prosper. Now, the influence that we make in the world should be only to glorify God, and like the verse said, that we shouldn't rely on man in order to glorify man. We should rely on God in order to prosper in his word and be able to spread his gospel. And we have to remember that Jesus is he was our first example as an influencer, and he continues to show us how we're supposed to influence other people. So kind of going on with what Candy said, Jesus in the Bible is seen as an influence to his people, us, right? So I want to read a Bible in the verse that I really liked, that touched my heart when I found out that the theme is influence. So it's Jeremiah 17:5-10, and it says, "This is what the Lord says: Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wastelands. They will not seek prosperity when it comes. They will dwell in the parched place in the desert and the salt land where no one lives. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. And they will be like a tree planted by the water, that sends out the roots by the stream, and it does not fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought. It will never fail to bear fruit. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? The Lord searches the heart and examines the mind. I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to their deeds deserve." So aquí este versículo habla de dos caminos diferentes: el hombre que confía en Dios y el hombre que confía en el hombre, y no necesariamente es confiar en otro hombre, sino confiarse en sí mismo. Cuando confiamos en Dios tenemos que tener una relación firme con él. The reason why I say this is because you cannot trust someone who you don't have a relationship with. So in order for us to trust God and know that he is trustworthy, we have to build a relationship with him. So maintaining a relationship with God is having his word in your heart and living by the word according to his word daily. Having communication and the word in your heart will help you not fall into things that do not please God. So, teniendo la palabra de Dios en tu corazón, no deja espacio para que alguien venga a mentirte o decirte cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces, manteniendo la palabra de Dios puede ayudar, puedes impactar a una vida. For example, so you don't know how much you can impact someone's life when you're living by the word of God. By saying that I follow what God says in the Bible, a lot of people see the differences in us, right? So, like the Bible says, you are the light of the world, just like Candy was reading, right? So we cannot underestimate the role that God has in our lives. And it is always to glorify God and not us. So, yeah. Amén. No tanta la atención que dijo confiar en Dios. Y eso es lo que va a hacer de que nosotros tengamos, y ese algo diferente que nosotros tenemos como hijos de Dios, que el mundo no tiene. La confianza en Dios nos va a hacer que permanezcamos siendo la sal de esta tierra. Amén. Y que podamos ser de influencia para muchos jóvenes, para muchas personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y me llama mucho la atención eso, porque cuando tenemos confianza en Dios, Dios es el que nos da la fuerza. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes que dices, no, pues como decían, ¿verdad? En esta pandemia que nos han dicho quedémonos en casa, entonces como que nos hemos acomodado con la sábana, o como que nos hemos acomodado en el sillón, con la tele, con el videojuego. Entonces no. Si tú piensas que todavía todo está perdido, que ya todo está perdido, si tú piensas que ya estás lejos de Dios, no. Es un buen momento para que tú te acerques a Dios, confíes en Dios y que tengas esa certeza de que Dios te dará la fuerza por medio de su poder, que seguirá siendo esa sal que necesita esta tierra.
No dejes que el enemigo venga y ponga desánimo. Levántate, tú que duermes, como dice la palabra, levántate, porque el Señor todavía quiere usarte. El Señor todavía quiere que tú seas una influencia positiva alrededor de un mundo de caos, alrededor en una humanidad, en una sociedad que está pasando crisis. Entonces, necesitamos ser esa sal que Dios dice que seamos, ¿verdad? Necesitamos ser esa puerta de bendición para que muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños conozcan cuál es la sal que nosotros somos, conozcan al Jesús que nosotros tenemos en nuestro corazón y para el cual nosotros servimos. Amén. No sé si hermano Josman puede compartir algo más acerca de esto. Me gusta mucho lo que compartió Candy, lo que compartió Caro, algo muy importante. Candy leyó el Mateo, en Jeremías, disculpen. Candy leyó en Mateo 14, ¿verdad? 5:14. Mateo 5:14. Sí. 5:14. Dios nos compara aquí con la sal. ¿Okay? El Señor Jesús nos compara aquí con la sal. Pero en el versículo 14 los compara a nosotros con la luz. ¿Amén? Son dos cosas muy importantes, la sal y la luz. Voy a poner esto como un ejemplo que me impresiona, pero tiene mucho significado. En casa nosotros tenemos una lámpara de sal. Y cuando nosotros estamos sacando la lámpara de la envoltura, salieron unas indicaciones. Y en las indicaciones decía de que la lámpara no puede estar apagada mucho tiempo porque la sal se humedece y ya no sirve más, ¿verdad? Entonces, para poder que saliera la humedad en la sal que está en la lámpara, se tenía que prender la luz. Y así la sal se seca y el ambiente se torna un ambiente no muy húmedo, un ambiente seco. Entonces, si yo pongo esto en lo espiritual, lo que muchas veces hace que la sal se desvanezca es lo frío que nos enfriamos, ¿verdad? Como en lo físico, la sal se desvanece con la humedad. Y para que esa sal se vuelva a estar salada, aquí dice una pregunta: ¿cómo volverá a ser salada otra vez? Para que esa sal pueda mantenerlo salado, necesita estar en la luz, así como el ejemplo que estoy poniendo yo. Nosotros necesitamos estar en la luz, necesitamos estar en eso caliente que es estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios y acercarnos a Dios constantemente, continuamente estar en Dios y buscarlo. Podemos ser de influencia de una mejor manera si tenemos, como decía mi hermana Carol, la palabra de Dios en nosotros. Si tenemos esto y si esto se hace vida en nosotros, podemos ser de mayor influencia. Imagínate que haya una persona con una necesidad de una palabra de Dios y se preste o se presente ese caso donde tú puedas ser sal, donde tú puedas llevar esa palabra de vida a esa persona. Tal vez hay una persona que está agobiada, jóvenes que han sufrido bullying en las escuelas y están con esos problemas en su mente. Una palabra de parte de Dios usándote a ti puede ser de mucha influencia para esta otra persona que necesita. Y es ahí que nosotros, por eso el Señor nos compara con la sal y con la luz, porque Él nos da el sabor. Nosotros somos en esta tierra el sabor de la vida. Nosotros somos en esta tierra la luz del mundo, porque Él habita en nosotros. Y por ende nosotros necesitamos estar en esa luz. Que esa luz hace que nuestra sal se mantenga sazonada. Esa luz hace que nuestra sal se mantenga, que tenga eso salado, ese sabor, ese sabor rico que le da a la vida. Amén. Amén. Y yo concluyo con este ejemplo. Una a la vez.
lo que Dios dijo de que que la sal nos da el sabor de la vida, ¿verdad? A mí me gusta ese ejemplo, eso es lo que dijo, porque muchas veces los jóvenes de hoy en día piensan que la vida está afuera de la iglesia, que las drogas, el alcohol, las fiestas los satisface, pero realmente cuando terminan de todo eso se sienten vacíos y la palabra de Dios es lo único que nos puede dar la vida, la luz y la sal. Amén. Así es. Me gustaba también mucho lo que decía Josman, que en el principio dijo que para mantener la carne que se quede fresca necesitas cubrirla con sal. Y me gustó eso porque la palabra de Dios nos está enfocando a nosotros que ya somos cristianos, los que ya sabemos el evangelio y todo eso. Nos está llamando a nosotros porque Dios nos manda a ser la sal del mundo y nosotros somos los únicos que podemos ser esa cobertura a los que no conocen la palabra de Dios y más a los jóvenes que están, como dijo Carol, que buscan la satisfacción en otros lugares como en fiestas y todo eso. Así que me gustó eso mucho porque nos llama a nosotros, como ya sabemos, deberíamos ser influencia a los que aún no conocen la palabra de Dios. Amén, así es. Y todo esto es para que nos demos una idea de cómo podemos ser influencia a qué es lo que se refiere la palabra de Dios cuando nos llama, como dice Candy, nos llama a ser la sal, ¿verdad? La sal de que podemos ayudar a otros, podemos ser de influencia a otros y esas son algunas de las maneras, ¿verdad? Hay muchísimas más, pero concluimos aquí ya este tiempo. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Espero que todo lo que hemos compartido con ustedes lo llevemos por obra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no regresa atrás vacía, amén. La palabra de Dios tiene que ser viva en nuestros corazones, viva en nuestras vidas, la tenemos que vivir el día a día, amén. Y todo lo que hemos aprendido aquí, que lo pongamos por obra, amén.